para que él nos escuche. Hola, Hermana Ángela, buenas tardes, familia, buenas tardes, Dios los bendiga. muy buenas tardes, hermano Carlos. Aquí está toda la familia. No Muy se bien, verá muchas mejor. gracias. Los estoy saludando también a todos los que se encuentran en el sitio. Muchas Gracias por la gracias, hermano Carlos. invitación. Gracias, hermano Carlos. A Ya usted por estamos, aceptar. perfecto, adelante, continúen por favor. Eh, Aquí está el hermano pastor Omar Ramos, el Mucho gusto, pastor de pastor. la Iglesia Adventista. ¿Cómo está mi hermano? Dios te bendiga. Gloria a Dios, amén, igualmente. Bueno, mi hermano, no, que el hermano aquí nos estaba comentando algo que nos llamó mucho la atención. Y bueno, nos gustaría, hermano, que, bueno, hágase pues un poco más para allá. Ahí. Hermano, ¿cuál fue el propósito de esta reunión, hermano? Yo les he comentado a las hermanas que el propósito de esta reunión era conocerles un poco más. Yo soy nuevo acá en la zona. Estamos recién llegados, llevamos menos de un mes. Y pues escuchamos que cuando ustedes estaban en la iglesia activa, muy evangelista, muy revivada, y hay mucha hermandad que les recuerda. Y en estos días, de hecho, cuando viajé a la iglesia, yo viajé orando. Hermana Ángela, discúlpeme. Está el micrófono muy lejos del pastor, y no hay interferencia. Acérquelo un poquito, por favor, el micrófono hacia donde se encuentra el pastor. O si no hay mucha molestia, pedirle el favor que se acerque al micrófono un poquito, que cambie de puesto para que se lo pueda escuchar, por favor. ¿Ahí le escucha bien? A ver, adelante. ¿Ya lo escucha? Bueno, ¿Está escuchando? Algo mejoró, adelante. ¿Por qué no pone el cosito? Yo me siento allá. Hágale. Así ya. Ahora sí. Muy bien, ahora sí. Sí, perfecto, ahí ya. Muy bien, adelante. Ok. Don Carlos, yo le comentaba a las hermanas que el propósito de la visitación, de alguna otra manera, era conocernos un poco más por lo que yo soy nuevo en la zona. Yo llevo menos de un mes de estar aquí y algunos hermanos que ya son de antaño en la iglesia recuerdan con mucho amor, mucho anhelo, las veces en que ellas estuvieron en la iglesia, que tuvieron liderazgo dentro de la iglesia y la iglesia fue una iglesia despierta, reavivada, distinta a lo que es hoy. Mientras viajaba a Lebrija, la semana antes pasada tenía unas campañas de unión, viajé con ese propósito, o sea, estaba pensando y orándole al Señor tener la oportunidad de dialogar con ustedes. ¿Por qué? Porque aunque reconocemos que la iglesia es una iglesia imperfecta, reconocemos que somos una iglesia y tenemos muchos errores, también nos gustaría saber, y a nivel personal, como parte de la iglesia, qué cosas podemos mejorar. Entonces, cuando nos vamos de la iglesia, ya sea para otra denominación o porque hemos encontrado algo que en la iglesia no se cumple, ya ustedes tienen una vislumbre diferente a lo que lo tienen uno. Y les comentaba a las hermanas que yo soy un adventista de generación, yo soy quinta generación de adventista. Y a diferencia quizás de las nuevas generaciones, yo soy un adventista muy conservador. Espera, hay una pelea de perros ahí. No dejan hablar a los perritos. Entonces, yo les comentaba que más allá de discutir temas doctrinales o algunas otras cosas, quería conocer las razones por las cuales ellas hoy no están en nuestra iglesia y que quizás se expusieran cuáles son algunas de las falencias que como iglesia tenemos, que podemos mejorar. Así también les comentaba que el Señor nos llama a nosotros a ser reparadores de portillos, nos llama a ser reformadores, a ser entes de cambio. Pero soy también de los que pienso que las cosas pueden cambiar si estamos nosotros dentro de la iglesia. Fuera de ella no podemos hacer ninguna especie de cambio. Se va a apagar el teléfono. ¿Está descargado? Sí. 15% digo que conectar.
Sí, se podía Entonces, quedar aquí. ese era el objetivo, fortalecer la amistad, conocernos un poco más y escucharles. Entonces, Bueno, en eso hermano, estábamos. ¿qué opina pues usted, hermano, en cuanto a la pregunta que él hace, hermano Carlos? Porque, bueno, la pregunta suya específica es porque ya no estamos Ajá. allá. Bueno, nosotros comprendimos muy claro cuál es el concepto de iglesia, Ujú. ¿cierto? Usted sabe cuál es el concepto de iglesia. Una iglesia, como lo dice nuestra profeta, no es una organización religiosa, ¿cierto? No es una corporación religiosa, no es el sistema, sino que donde hubieran 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor con nosotros. La verdadera iglesia son los fieles. Es nuestra profeta y obviamente la palabra del Señor de que el verdadero pueblo de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sí, señor. ¿Sí? Y eso entendemos nosotros como iglesia. Hermano Carlos, si usted nos puede ampliar un poquito el tema, el concepto de iglesia. Gracias, hermana Ángela. Bueno, el pastor ha hecho una pregunta directa, ¿cierto? De dar las razones, preguntarle a la familia las razones por las cuales ya no están acercándose al templo a congregarse con la frecuencia que lo hacían antes, sino ahora pues ha cambiado esa situación. Hermana Ángela, usted da un concepto pues muy claro, una respuesta y dice que ahora hemos entendido que sea al lado de un árbol, al lado de un río, sea en un lugar humilde, sea en cualquier sitio, de acuerdo a la promesa de que donde hay dos o más congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos, pues allí está el Señor, ahí está la presencia de Dios y no nos hemos dejado de congregar porque nos congregamos y donde hay congregación, pues hay iglesia y en la Biblia, pues hay muchos casos de iglesia en casa. Entonces, hermana Ángela, pues está bien, creo que los hermanos están de acuerdo con el concepto de que iglesia no es el templo. Iglesia somos las personas y la profeta de Dios en Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo dice así. Todas las almas fieles y sinceras en todo el mundo que se reúnen o se congregan para adorar, obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, pues somos la iglesia. Pero sí quisiera, hermanos, aclarar que la pregunta está dirigida al señor de la casa, a la señora de la casa, a los que viven en la casa, y me gustaría escucharlos a ellos también. ¿Qué opinan ellos? ¿Qué dicen ellos? Bueno, mi hermana Zoraida, hermano Carlos, usted no la conocía, ella es mi hermanita Zoraida. Hola. Él es el esposo, Willington, mi cuñado. Ellos son Hola. los de la casa, ¿cierto? Para que él le responda, ¿por qué no se ha vuelto a la iglesia? Porque él tiene un problema auditivo, entonces yo le voy a estar repitiendo la pregunta. ¿Por qué usted se alejó de la iglesia? La iglesia ¿Qué que vio en la iglesia donde usted asistía, pues la iglesia corporativa? ¿Qué vio usted? que se apartó. Durito. Primero que todo, nosotros cuando estuvimos en la iglesia íbamos mucho y pues estábamos muy animados allá. Pero con el tiempo sucedió algo que cuando nosotros estábamos de noviazgo, fuimos allá y un hermano que era Como diácono o anciano de iglesia, anciano de iglesia, sí. anciano de iglesia, él era el encargado de la iglesia en ese momento, el pastor no estaba. Y le tocó una predicación. Y al final de la predicación, él tocó un tema donde estaba hablando de las personas que no eran casadas, Y bautizó. de que los que no eran cansados no podían participar de La oración. O del culto. no podían participar de las reuniones que en el momento ellos estaban haciendo. Entonces, al terminar, él no quiso hacer la oración con las personas que estaban de visita y con los que no éramos casados.
Cuando él terminó la predicación, ya todo el tema y El el sermón. último tema que se hizo, él cometió una falla en ofender. Y después de que ofendió, dijo, bueno, nosotros salimos muy alterados de allá, no nos gustó bastante. Yo fui uno de los que me puse como tomate, que si yo hubiera sido del mundo, me agarro a los golpes con él. Pero yo a la final reaccioné, yo salí maluco, maluco. Nunca me había chupado un calentón así tan fuerte, nunca en la vida. En tanto tiempo que llevaba yo en la iglesia desde muchos años atrás, yo llevo 9 años que llevaba estudiando el Evangelio, con problemas, con dificultades. Los hermanos me animaban, me daban consejos de acuerdo al problema que tenía o que se me presentaba. Yo tenía siempre costumbre de tener a alguien de la iglesia de confianza y darle a conocer algo de mis partes para que me dieran consejos según lo que... Pero bueno, cuando este se atrevió a decir eso, no, los que son casados y bautizados se pueden quedar aquí, los En la que no, oración. ya se pueden salir, ya pueden salir. No terminó la oración, o sea, no teníamos como pecadores, no teníamos derecho a la Ni oración, las visitas. ni nada, Eso ni las Bolívar. visitas. Sacó las visitas y sacó todos los que no estaban casados ni bautizados. Y visitas y Los todo sacó, sacó. sacados. Ni hizo la oración. Entonces ya nosotros terminando el sermón. hicimos el escándalo con el pastor. No, eso no está bien así. Pues, ¿cómo así que un hermano así? Le regamos el escándalo a todos los hermanos y dijimos, no vamos a volver. Entonces, cuando él vio así, se habló con el pastor. Ella, el pastor, nos cayó a la casa. ¿Qué pasó? A ver, cuente. ¿Por qué está así, pues? ¿Por qué están desalentados? A ver, cuenten, desarrollen. ¿Qué pasó? Ya nosotros dijimos, esto pasó con el hermano Jorge, así, y él dijo esto, esto. Bueno, yo voy a hablar con el hermano Jorge, vamos a poner de acuerdo. Y esto se tiene que arreglar. Yo, bueno. Y yo dije al pastor, primero que todo, quiero que reconozca el error. Si me reconoce el error, habrás ganado. Pero si no reconoce el error, no podéis ganar. Porque es que cuando uno comete algo, uno debe ser sincero con lo que hace. Pues yo ante usted, ante cualquiera, me puedo salir. Yo le digo a usted, no, pues ¿cómo así? Usted me puede decir eso, que yo no fui así, eso no fue así, yo quise decir esto, aquello. Se sacó. Pues no, con eso salió. No. Pero vea, Es decir, no quiso perdóneme, reconocer. disculpe que no pasa nada, vamos a la casa, vamos a almorzar, ven, como hermano, seguimos. Pero estuvo muy mal hecho, ustedes están hablando mucho, están criticando demasiado, ya están pegándole a todo el mundo. Bueno, quiso decir que usted no está reconociendo el error. Bueno, listo, usted no reconoce el error. Ahí va a hablar, no le diga nada, él no quiere reconocer el error. Él no quiere reconocer que se equivocó. Él tiene todo el tema. Entonces, que dejemos el tema a él, pero ante los ojos de Dios, téngalo por seguro, Jorge, ante los ojos de Dios, esto no será borrado, porque usted no lo reconoció. Exactamente, para Dios no hay nada oculto. Bueno, ahora vamos a dar la intervención de Zoraida. Bueno, Zoraida exponga otro asunto distinto de lo que ya habló. O sea, otro motivo, porque Zoraida se decidió retirarse de la iglesia corporativa, porque aquí hay otro puestico. Un poquito aquí para yo meterme para allá. Quédese ahí, papá. Quédese ahí, que es que está muy estrecho, papá. Sí, perdone, hermano, que sí que nos estamos acomodando porque llegó la esposa del pastor. Mijo, se está grabando. Sí. Bueno, Zoraida, hábleme. Bueno, también quiero decirles que pues mi hermana trajo una persona de Chile para que ellos predicaran acá en el pueblo, en una casa donde se hacía primero el culto. Y los hermanos que invitó mi hermana a predicar, bueno, estaba hablando del tema del mensaje de los 3 ángeles.
estaba escuchando muy bien todos el mensaje que estaba dando este misionero ¿de dónde es que era? De Chile. Y, Walter de Chile. sí, entonces el hermano Olivardo y el hermano Orlando no les gustó la predicación de él y le dijeron, no, vamos a recoger los diezmos, las ofrendas, y enseguida sigue, y lo sacaron y no lo volvieron a dejar predicar. Pues eso es parte de mala educación, ¿no? Que uno invite a alguien y que lo bajen así, a lo menos esperar que terminara el culto, y lo sacaron y no lo volvieron a dejar seguir predicando. Entonces me pareció pues parte de mala educación eso y muy malo pues, entonces no me gustó eso tampoco. Bueno, en el caso mío, yo me di cuenta de toda la apostasía doctrinal que se está haciendo en la corporación, la ordenación de mujeres, la unión iglesia y Estado. A ver, ¿qué más? Mucha apostasía. Yo me di cuenta de demasiada apostasía y para mí fue algo, fue un golpe duro. Yo lloré. Yo llamé al pastor, que cuando eso era Elkin, ¿cuál era el apellido de él? Elkin, yo llamé al pastor Elkin, le hablé y le dije, hermano, ¿cómo es posible? Explíqueme por qué la iglesia adventista, que toda la vida nos dijeron que no se iban a unir al papado, que nunca se iban a dar la mano con el papado, ¿por qué ahora lo están haciendo? Explíqueme. No, hermana, eso no es así. Me contó hay algo de la visita que hizo este señor. Los hermanos, si usted recuerda, el que fue al Vaticano. Ángel María Rodríguez. Ángel María Rodríguez, no, la medalla se le pegó al Papa en el año, que recuérdeme el año, hermano. 1977. El pastor 77, B. una medalla. Beach. Berby Beach. Le dio una medalla al papado, yo le hablé de eso, de la visita que Manuel Rodríguez y sus compañeros le hicieron al papado. Bueno, él me dijo que bueno, solamente una vez fueron, pero que por allá no volvieron. En fin, o sea, él me dijo que solamente había pasado una vez, pero después yo me di cuenta de que eso viene desde hace muchos años, las reuniones ecuménicas, cómo se reúnen con el papado, cómo tienen una que la envían allá, Canún Dios. Yo no sé si el hermano está enterado de eso. Tiene, bueno, usted sabe que la iglesia adventista tiene un representante de libertad religiosa que se llama Canún Dios, ¿cierto? ¿Y sabe de eso? Bueno, yo me di cuenta de todo eso, entonces le hablo al pastor Elkin y le digo, hermano, no es posible que ustedes nos tengan engañados de esta manera. Yo a usted le pregunto, usted no me contó la verdad. Usted no me contó a mí la verdad. Ustedes debieran de sincerarse y decir, sí, hermana, todo eso está pasando. Bueno, el hermano acá inicialmente comenzó a decirnos que en la iglesia estaban pasando muchas cosas, pero que la iglesia iba a reconocer. Bueno, es que esa es nuestra oración. Nosotros oramos porque qué maravilloso fuera que la iglesia saliera de la apostasía en que está y que todos nos uniéramos en una sola fe, ¿cierto? Que todos estuviéramos unidos. Pero es muy triste para nosotros, o sea, nosotros no estamos allá porque no queremos participar de la apostasía. No, por eso no estamos allá. Pero con todo el amor del mundo, ¿usted cree que para nosotros es fácil nosotros saber que mis padres se fueron para el templo y nosotros aquí solos, sin podernos reunir con ellos? Eso no es fácil. Eso no ha sido fácil. O sea, ver esta desunión que está ocurriendo ahora. Esto por culpa de la apostasía, porque no podemos unirnos. No podemos unirnos con los que están en apostasía. ¿Acaso Cristo se unió con los maestros del Sanedrín? ¿Acaso la mensajera del Señor apoyó esa apostasía? Ella no la apoyó. Por eso antes de morir ella dijo, y vendrán grandes cambios, dijo ella con su muerte. En el lecho de muerte dijo, van a venir grandes cambios. El Señor no me reveló qué cambios, pero van a venir grandes cambios. Y eso es algo muy triste para muchos. Eso fue un golpe muy duro. Yo enterarme de toda esta apostasía y que el pastor no se sincerara y me dijera, sí, hermana, todo eso está pasando.
Ya usted tomará la decisión si se queda aquí o arma grupo aparte o lo que sea. Pero Cristal no le respondió y no le él me volvió a mintió llamar. rotundamente. Y yo le dije, hermano, hasta aquí. Yo jamás vuelvo a la corporación. Nunca vuelvo. ¿Por qué? Porque yo quiero obedecer al Señor. Yo no quiero participar de la apostasía. Yo no quiero participar de la apostasía. Si yo quiero ser fiel a Dios, yo quiero seguir adelante, pero que mi único maestro sea Cristo. Si a mí un pastor me engaña, pues los demás me pueden engañar, pero el maestro que no me engaña es Cristo. Y él Yo acá sí una pregunta pues que me ha pues ya tenido como decirse de muchas cosas. Dice, ¿qué pasó en el año 1957? A ver, pastor, ¿qué pasó? Específicamente, No lo tiene sé. conocimiento de eso. Entonces yo quisiera, si de pronto usted, Ángela, porque me responda también esta pregunta. Algo que me impactó esa parte. ¿Qué pasó en el año 1957? Entonces, yo quiero pues que me respondan esta pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? El hermano supo de la apostasía en 57. ¿Usted lo supo? Hermano Carlos, ¿usted quiere intervenir sobre ese tema? ¿Qué pasó en el 57? ¿Nos quiere contar 1957. qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ya, bueno, primero que todo, hermana Ángela, al escucharla hablar a usted, pues obviamente que somos compungidos y se nos recuerda, ¿no? Las palabras que el Señor le dijo a Ezequiel, allá en Ezequiel capítulo 9, el versículo 4, donde dice, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hermanos, cuando nosotros levantamos la voz para gemir y clamar por la apostasía que se hace en medio del profeso pueblo de Dios, debemos saber que tenemos el respaldo del Señor y que estamos siendo sellados por eso. Bueno, gracias por darme la oportunidad de hablar y yo sí quise escuchar de primera mano las intervenciones de los señores de la casa, porque para ellos estaba dirigida la pregunta, ¿verdad? Cuando se habla de 1957, Pastor Omar, quizás es muy conocido por todas las publicaciones que hay. Es más, aquí en este libro que se llama Los Adventistas responden a preguntas sobre doctrina. Esta es la edición del 2003, una edición comentada. Pero en 1957 salió a relucir una obra que se llama así, y en esta parte de la contraportada, en esta parte ustedes alcanzan a leer unas pequeñas letras donde el pastor George Knight, la luminaria adventista, llamada así, nos narra algo de la historia de lo que pasó en 1957. Él, cuando tengan la oportunidad de tenerlo aquí a mano, él narra la historia, así como es narrada la historia por el pastor M.L. Andreasen, ¿sí? Y algunos otros. Ellos narran la historia como, para resumirla de esta manera, pastor. La iglesia adventista o el movimiento adventista que surgió como un movimiento, hasta 1957 era considerada una secta o un culto dentro del mundo cristiano. Para Dios es su iglesia, la niña de sus ojos cuando permanece fiel y pura. Pero para el mundo cristiano,
ese movimiento adventista era una secta. ¿Y por qué era una secta? Eran aborrecidos porque no compartían las doctrinas con el mundo cristiano. Y entonces, en aras de hacer una especie de acercamiento ecuménico, el pastor Donald Barnhouse y Walter Martin, que eran prominentes cristianos de la época, diseñaron un plan para encuestar a los adventistas del séptimo día con una serie de preguntas con el fin de darse cuenta si los adventistas creían lo mismo que ellos o si definitivamente seguían siendo una secta. Por eso el libro se llama así. Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Los dirigentes adventistas iban a ser confrontados con una serie de preguntas por parte de los evangélicos, Donald Barnhouse y Walter Martin. Para ellos, en las respuestas que iban a dar los adventistas, darse cuenta si la doctrina adventista es igual a la doctrina evangélica o es una doctrina aparte, una doctrina separada, una doctrina que es bíblica y que está fundamentada en la Biblia y el espíritu de profecía. Bueno, ellos diseñaron una serie primero de 40 preguntas que después fueron más. Y entre todas esas preguntas hay unas preguntas claves, Pastor Omar. Y entre esas preguntas claves les dijeron a ellos, ¿los adventistas creen que la expiación terminó en la cruz? ¿O que el Señor Jesucristo sigue haciendo expiación en el santuario celestial, en el lugar santísimo? Recuerden que de las respuestas dependía que los adventistas sean llamados secta o iglesia. Otra pregunta es, ¿los adventistas creen que la hermana White, la señora White, es profeta inspirada por Dios y que sus escritos están al mismo nivel que los escritos de los profetas de la Biblia? Otra pregunta importantísima fue, los adventistas creen que cuando el Señor Jesucristo vino, ¿qué naturaleza tomó? ¿La de Adán antes de la caída o la de Adán después de la caída? Y otra pregunta importante fue, ¿creen los adventistas que guardar la ley, guardar los mandamientos influye en la salvación? ¿O solamente somos salvos por fe y por la gracia y que la ley nos salva? Entonces, la doctrina adventista, Pastor Omar, en las respuestas que dieron, y que aquí están las respuestas y las evidencias, aquí cambiaron la doctrina del adventismo genuino y respondieron a la manera evangélica para agradar a los evangélicos y entonces ser ahora considerados como hermanos en la fe y ser considerados iglesia. Y por lo tanto, en 1957 se renunció al sistema doctrinal adventista genuino, historicista, el adventismo que surgió en 1844 como resultado de la profecía, y se abrazaron doctrinas evangélicas. Por eso, no solamente en este libro, sino también en las creencias de los adventistas del séptimo día, se enseña que Cristo terminó su expiación en la cruz o que la expiación que hizo Cristo en la cruz fue completa y que ahora solamente está aplicando los beneficios de esa expiación que se completó en la cruz. También se dice, se renunció a que la profeta de Dios era inspirada por Dios y que estaba al mismo nivel de los escritores bíblicos. Se renunció a eso y se la catalogó ni siquiera como los profetas menores, es una división que ellos han hecho, sino como al nivel de Ágabo o de Natán, ¿sí? Cuando en la Biblia el profeta es profeta. Y Pastor Omar, se nos ha dicho que se les llama profetas menores porque escribieron poquito y profetas mayores porque escribieron harto.
Pero en la Biblia hay profetas que son llamados profetas y que no escribieron nada en el canon de las Escrituras, como el caso de Juan el Bautista. El Señor Jesús dijo de Juan el Bautista que era el mayor de los profetas, y sin embargo Juan el Bautista no tiene nada escrito en el canon de las Escrituras. Entonces, en 1957 lo que pasó es que los dirigentes adventistas, y se los voy a nombrar de aquí mismo, se los voy a nombrar, allí los menciona, dice, eruditos como Leroy Froom, el pastor Reed, el pastor R.A. Anderson, T.E. Unruh, se reunieron con el doctor Martin y el doctor Donald Gray Van House. Los dirigentes de la corporación adventista renunciaron a la teología, a la cristología, como la creían nuestros pioneros, y abrazaron doctrinas católicas y evangélicas. Tanto así que hoy en día el adventista del séptimo día cree que nace pecador. Eso es la doctrina católica, el pecado original. Cree que nace pecador. El adventista moderno cree que Cristo terminó la expiación en la cruz. El adventista moderno cree que el Señor Jesucristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. El adventista moderno no cree en la perfección cristiana y cree que la iglesia es imperfecta, pero el Señor ha dicho estas veces, el Señor dijo, por ejemplo, dijo allá en Mateo 5:48, el mismo Señor Jesucristo dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:11 dijo, para que seáis perfectos. Entonces el adventista moderno no cree que en esta tierra podemos guardar la ley y ser perfectos. Cree que cuando Cristo venga nos va a transformar y entonces seremos llevados al cielo. Entonces, para resumir y no alargar más el discurso, en 1957 surgió una catástrofe. Por eso hay un libro escrito que se llama El terremoto evangélico que derrumbó los pilares de la fe adventista. El terremoto evangélico. Y hay otros libros más. Por ejemplo, el libro Bifurcación, cuando el adventismo se dividió. Entonces, el mismo Knight en este libro, en la edición anotada, él dice que este libro ha sido el libro más divisivo en la historia del adventismo, que causó una separación entre el adventismo conservador y el adventismo liberal, y que esa herida puede ser que nunca sane. Ahora, habemos adventistas que somos adventistas historicistas, que basamos nuestra fe en las Sagradas Escrituras y en los escritos inspirados de la profeta de Dios y en los escritos de nuestros pioneros. El adventismo se ha dividido y hoy en día estamos pensando en la salvación. Estamos pensando que el primer paso para entrar en apostasía es unirse al Estado como corporación o asociación religiosa, que es estar en apostasía, hacer ecumenismo, que unirse a la ramera y a sus hijas es apostasía, que abrazar doctrinas católicas como la doctrina del pecado original, pues es apostasía. Y por eso es que muchos hemos decidido no volver a los templos adventistas y congregarnos en la casa, congregarnos aparte. Seguimos siendo iglesia para la honra de Dios y seguimos más adventistas que antes, fieles a su palabra, practicando la reforma pro salud, creyendo en los verdaderos pilares de la fe adventista, que quizás, Pastor Omar, con todo aprecio le digo, muchos desconocen cuántos y cuáles son los pilares de la fe adventista genuina. Esos pilares han sido demolidos, socavados.
Por eso quizás al escuchar a mis hermanos, puedo leer o puedo entender que las razones por las cuales no se volvió a congregar en los templos de la manera como se hacía antes por parte de ellos es precisamente no apoyar la apostasía ni con su presencia ni con sus recursos. Primeros escritos en la página 63 lo dice así. Entonces, quizás sea eso, hermana Ángela. Excúseme por haberme extendido un poquito, pero adelante ustedes. Pastor, yo quiero hacer otra pregunta acá. ¿Por qué el logo de la iglesia adventista fue cambiado? ¿Usted sabe ese motivo por qué fue cambiado? Yo quiero saber. Yo voy a lo siguiente. Sí. En los inicios de la iglesia adventista, en 1844, después del Gran Chasco, recordemos que el movimiento milerista inicialmente no era un movimiento adventista. ¿De dónde venían la mayoría de sus fieles? Eran metodistas o de algunas otras organizaciones religiosas que como tal la doctrina adventista no existía. Yo soy de los que pienso que el Señor no ha dado una revelación absoluta, sino que ha sido progresiva. Y lo vemos a través de los escritos de la hermana Elena de White. Ahora, las doctrinas que hemos adquirido como iglesia no han sido de la noche a la mañana, sino que ha sido a través de revelaciones progresivas de Dios que han sido dadas de acuerdo a la necesidad del momento. Ese es mi concepto. Y así es que yo he podido estudiar y entender los escritos tanto de Elena como de la Biblia. Ahora, ¿qué considero yo? Como iglesias, efectivamente, tuvimos cambios doctrinales, porque al principio tuvimos una, voy a utilizar este término, no sé si será bueno, un amalgamiento, un mal formar de nuestras doctrinas al principio. ¿Por qué? Porque venía la doctrina metodista, venía, y cuando surgieron los cuáqueros, toda esta gente, incluso de ahí vienen hasta los testigos de Jehová, el Señor tuvo que purificar su iglesia. Ahora, a diferencia y discrepando lo que hizo el pastor, no creo que fue un atraso en la fe. El hermano, Sí, listo. hermano Carlos. No fue un atraso en la fe, no. Fue una reforma que el Señor hizo interna en la iglesia. ¿Por qué tenía que haber esa? Porque la fe y la doctrina de la iglesia en ese momento habían tomado muchas cosas de los fieles creyentes que venían de otras denominaciones. Es por eso que surgen estos volantes que escribía Jaime White y que eran distribuidos y que sus recursos eran también para hacer estos volantes. Después que él trabajaba en su trabajo secular, iba a hacer la predicación y transmitía estos volantes. Y la verdad que el Señor le revela a la hermana Elena y los líderes de la iglesia en ese momento fue una verdad progresiva, así como fue la reforma de salud. Recordemos que al principio la hermana Elena comía carne, incluso comía animales que no son purificados, que como el cerdo, ¿cierto? Y la verdad el Señor se las fue dando de acuerdo a la necesidad espiritual de la iglesia en el momento. Porque la hermana Elena era metodista. Sí. Entonces, cuando ya conoció la iglesia adventista, entonces ella ya sí tuvo que haber unos cambios ahí. Tuvo que hacer unos ahora, cambios. la pregunta es, las doctrinas, las 6 doctrinas, que ahora son 6, que anteriormente eran 5, la doctrina de la iglesia y las 28 creencias que tenemos como organización, ¿cuándo fue realmente estipulada? ¿Por qué los teólogos sistemáticos y lo que estudiamos en la Biblia con el principio de toda escritura y el principio de la toda escritura lo hacemos y lo aceptamos de esa manera? Ahora, cuando el hermano Carlos mencionaba de la naturaleza de Cristo, si era prelazaria o post-lazaria, o sea, antes del pecado o posterior al pecado, yo soy a nivel personal de los que he estudiado, y lo digo no porque otro me lo contó, sino porque con oración lo hemos estudiado y lo hemos comprendido. La naturaleza de Cristo efectivamente para nosotros fue una naturaleza prelazaria, porque Cristo estuvo sin pecado, pero con las consecuencias post-lazarias. Por eso sufría, por eso tuvo muerte, por eso tuvo sufrimiento, porque a pesar de que él no era pecador, tuvo las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Él tomó la naturaleza. Exacto, así es. Pero en pecados en él no había. Ah, obvio. Pero su naturaleza sí. Entonces, ese es el punto. O sea, que en términos, o sea, usted nos está queriendo decir que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. O sea, o sea, que todos sabemos que él nunca pecó. Así es. A pesar de que fue él igual a sus hermanos,
Nosotros esto es lo que creemos y eso es lo que dice Romanos, La Hebreos, naturaleza prelactaria, pero con consecuencias postlactarias. Toda su naturaleza antes antes del Sí, pecado, antes del pero pecado, las prelactaria, consecuencias sí. físicas fueron posterior al pecado, postlactaria. Esa es mi postura personal y como iglesia defendemos. O sea que lo que yo le entiendo a usted es que él tomó dos naturalezas, la prelazaria y la postlazariana. No puede ser. Es que su vida sin pecado, que él no comete pecado, pero las consecuencias del pecado sí las tiene. Claro, él tomó todas las debilidades, pasiones, propensiones naturales que tenemos, pero él no llevó a cabo ninguna pasión ni ninguna propensión natural que vienen dentro de nosotros. Bien, usted ha hablado correcto. Entonces, él no tiene las dos naturalezas, él simplemente tiene la postlazariana. ¿Qué dice el hermano Carlos en cuanto a eso? No su postura. Bueno, Yo ya estoy mencionó. defendiendo la mía. Exacto. ¿Por qué es lo que nosotros motivamos a no tragar entero? ¿Sí me van a entender? Estudiemos cuál es la verdad. Yo soy a lo que a nivel particular y personal, y lo comparto con mi esposa y con las personas con las cuales hemos podido estudiar, a no enredarnos la vida con cosas que no hacen parte de nuestra salvación. O sea que la naturaleza de Cristo no importa. ¿Es un prerequisito para usted salvarse? Cuando Cristo venga, le va a preguntar, hermana Ángela, ¿cuál fue mi naturaleza? ¿Prelazaria o postlactaria? Se equivocó, se va a perder. Es que si yo creo que Cristo tomó una naturaleza distinta, estoy creyendo en otro Cristo, y cuando Cristo venga, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Estabas creyendo en otro Cristo. La pregunta es, estabas creyendo en otro Cristo. Yo no puedo, o sea, yo tengo que estar firme en la naturaleza que Cristo tomó. Yo no puedo estar aquí con un pie allá y el otro acá, pensando como los católicos o pensando como ¿cree usted que Cristo murió por usted? Claro, ¿Cree usted que Cristo vendrá por segunda vez? Claro, ¿Cree que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario puede darle la salvación? O sea, que omitimos el punto más importante. ¿Cree que Cristo en este momento está en el santuario celestial interviniendo por usted? Claro que sí, obvio. Claro que sí. ¿Cree usted, como los adventistas, que Cristo es el Hijo de Dios y no como quizás otras denominaciones que es un profeta? Todas esas, pero te falta una pregunta. Te falta una pregunta importantísima porque la hermana Elena de White especificó y fue muy clara. Todos los pioneros fueron 100 años de cristología. 100 años de cristología y todos caminaban en la misma posición. Cristo tomó la naturaleza postlactariana después de la caída. O sea, no había, no, es que yo creo que esta, es que yo creo que aquella. El otro pastor decía, no, quizás Cristo tomó la naturaleza prelazariana. No, tenemos que andar todos en el mismo camino. No nos podemos andar dos juntos si no nos ponemos de acuerdo. Jesús perdió su divinidad cuando tomó la naturaleza pecadora. Siguió siendo con él. Pero cuando los santos se acercan a los profanos se destruyen. Cuando los profanos se acercan a los santos también sucede la misma. A ver, ¿qué piensa el hermano Carlos de eso? Todos, porque el hermano Carlos hace parte de nuestro grupo. ¿Qué piensa el hermano Carlos con la pregunta del hay un principio básico, hermano Carlos. Cuando los profanos se acercan a los santos, ¿qué pasa con los profanos? Se destruyen, ¿no? Y el ejemplo de eso lo vemos cuando las personas que no eran aprobadas por Dios tocaban el arca del pacto. ¿Entendemos el asunto? Cuando es Dios quien toma la iniciativa, cuando es los santos quien se acerca a los profanos, no se destruye, sino que es transformado para salvación. Entonces, de acuerdo a ese concepto, va la pregunta anterior. Podemos entender entonces que si Jesús hubiese tomado la naturaleza completamente prelactaria, sin haber tenido en él el ser un ser santo, el cuerpo no hubiese soportado realmente la divinidad de Cristo. Ahora, él sí tiene las consecuencias. Yo no estoy diciendo que él no hubiese tenido las consecuencias. Y el punto aquí no es pelear temas doctrinales, porque al fin y al cabo, ni usted me va a cambiar a mí, ni yo lo voy a cambiar a usted, pero lo que sí quiero es motivar a la hermandad a que podamos estudiar y dedicar tiempo a la oración con el principio de la toda escritura. No sé cuál es el principio de interpretación bíblica que usted tiene y cuál es su línea teológica, si un teólogo sistemático, si quizás estudia la Biblia de acuerdo a su contexto, pero sí, todos nosotros tenemos la libertad. Ahora, el punto es el siguiente. Lo que decía al principio, las verdades de la iglesia fueron progresivas, ¿sí o no? ¿Qué dice, hermano? ¿Las verdades de la iglesia fueron progresivas o no fueron progresivas? Ok, bueno, gracias por cederme la palabra.
Bueno, vamos a ir quizás por partes. Quiero Me queda por, un minuto, tengo quiero un por, compromiso ahorita. quiero por favor citarles este texto que nos va a explicar a nosotros cómo ingresó el sistema doctrinal en el adventismo, en el gran movimiento adventista. Mire, leo de el libro Cristo en su santuario, página 10, párrafo 1 y párrafo 2. Las visiones que recibió Elena de White, aunque no se adelantaron al estudio de la Biblia, confirmaron la solidez de la posición de que el 22 de octubre de 1844 había comenzado un importante aspecto del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Gradualmente, la amplitud y la profundidad del tema fueron evidentes para los creyentes adventistas. En años posteriores, al rememorar aquella experiencia, ella recalcó los estudios que habían realizado y las evidencias manifiestas de la mano guiadora de Dios. ¿Qué dijo ella? Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe, los pilares de nuestra fe. ¿Y cómo fueron establecidos los pilares de la fe adventista genuina? Mi esposo, o sea, el pastor Jaime White, el pastor José Bates, el hermano llamado Padre Pierce, el pastor Irán Edson y otros que eran perspicaces, nobles y sinceros, se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844, escudriñaban en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. ¿Y qué pasaba? Con frecuencia, dice la profeta, con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando por luz y estudiando la palabra. Vez tras vez esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia con el fin de poder conocer su significado y estar preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión, y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a cómo debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se nos daba luz para ayudarnos a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio, sus doctrinas del santuario. De repente vi con toda claridad la secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios y comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Miren mis hermanos, el sistema doctrinal del adventismo historicista es un sistema doctrinal que se desarrolló desde 1844 hasta 50 años después. En 1844 ya se tenía clara la doctrina del santuario. Recuerden al pastor Irán Edson, al hermano Irán Edson. A él el Señor le mostró, como a Guillermo Miller, y le confirmó a la profeta la doctrina del santuario. La tenían clara y todos los escritos de nuestros pioneros y de la profeta de Dios revelan que tenían clara la doctrina del santuario, la doctrina del sábado, la doctrina de la no inmortalidad natural de los malvados, la doctrina de la purificación del santuario terrenal, la doctrina de la ley de Dios, la perpetuidad de la ley de Dios, la doctrina del sábado. Hermanos, los pilares fundamentales de la fe estaban totalmente desarrollados desde 1844, 50 años más adelante. Y ahora en 1957 se renuncia a esos pilares fundamentales y se abraza una nueva teología. Ahora, es verdad que la luz es progresiva, pero yo no puedo descartar lo que enseña la Biblia acerca de la naturaleza de Cristo, lo que enseñó la profeta por revelación de Cristo, del Espíritu Santo, y lo que escribieron nuestros pioneros. Yo no puedo descartar eso y decir, antes creíamos que la naturaleza de Cristo era poslapsariana,
y ahora es prelapsariana, ahora viene con ambas. Si quisiéramos, tenemos más de 400 citas, y se las voy a hacer llegar, Pastor Omar, donde la profeta de Dios y nuestros pioneros dan testimonio de que Cristo cuando vino tomó la naturaleza como la de Adán después del pecado. Y eso sí tiene que ver con salvación. ¿Sabe por qué? Porque si yo acepto un Cristo inmaculado que estaba, como dice, permítame ahí la Biblia de Andrews, que la tengo a mano, Romanos 8:3, el comentario. Si yo acepto a un Cristo que me dice que ese Cristo estaba exento de las pasiones y de las tentaciones humanas, como dice el comentario de Romanos 8:3 de la Biblia de Andrews, estoy aceptando a un falso Cristo, a un Cristo que no me puede entender, que no me puede ayudar, que no venció con mi carne y sangre, a un Cristo inmaculado, a un Cristo falso. Y es importante, ¿por qué? Porque la justicia de Cristo que yo acepto no es solamente creer, creer que Cristo tomó mi lugar y que su sangre me limpia de todo pecado, sino también aceptar la justicia impartida que Cristo me da para obedecer. Porque si Cristo hubiera vencido el pecado, la tentación, con otra naturaleza o con las dos naturalezas, entonces estamos perdiendo el tiempo, porque yo podría tener pretexto y decirle al Señor, Señor, yo soy humano. Señor, yo tengo una naturaleza caída, en cambio tú fuiste Dios y tú para vencer como tenías las dos naturalezas. Pero aquí en esta Biblia, la Biblia de Andrews, ¿sí? La Biblia de Andrews, que está con el visto bueno de todos los eruditos de la Corporación Adventista, dice en el comentario de Romanos 8:3, que dice que Romanos 8:3 dice que vino lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Qué significa para el adventismo moderno semejanza de carne de pecado? Sin el término semejanza, y estoy leyendo de aquí, de la Biblia de Andrews, en la página 1401, Romanos 8:3, el comentario, en semejanza el término semejanza descarta que la carne de Jesús fuera como la nuestra, realmente pecaminosa. Entonces se acepta un Cristo que no era como nosotros, que no tenía nuestra carne y nuestra sangre. 400 citas, se las hago llegar, Pastor Omar, donde la profeta de Dios y los pioneros afirman que Cristo vino, que cuando vino tomó una naturaleza poslapsariana, inclinada a pecar, que tenía mi naturaleza, que estando en mi naturaleza venció. ¿Y sabe qué? No salió, no vino con una naturaleza como la de Adán, porque la naturaleza de Adán era impecable, perfecta, porque había salido de las manos de Dios. Pero Cristo nació, tomó carne, nació de mujer, heredó de María como ser humano la naturaleza humana, la naturaleza inclinada a pecar. Después de 4.000 años de degeneración, 2.000 hasta el diluvio, 2.000 hasta que nació Cristo. Por eso Cristo puede ser mi ejemplo, mi modelo, mi sacerdote, mi sumo sacerdote, es el que me ayuda. Por eso yo puedo creer cuando Él me dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Si yo acepto a un Cristo que no tenía mi misma naturaleza o que tenía ambas naturalezas, entonces ¿para qué lo tentó el diablo? Si Cristo tenía la otra naturaleza y podía vencer con esa otra naturaleza divina. ¿Cómo puede ser mi ejemplo, mi modelo, el Señor Jesucristo? ¿Cómo puede ser? Ahora mire. Disculpe, lo que pasa es que el pastor se necesita irse porque tiene otro compromiso. Bueno, está No bien. sé si el pastor querrá que en algún momento volvamos a reunirnos porque, bueno, como le digo, ya él tiene otro compromiso y no sé, ya más adelante, si el pastor Sí, desea mira, que hagamos otra reunión y toquemos otros temas, ya le Perfecto. estaremos confirmando a usted, hermano Carlos. Claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias por invitarme y gracias, pastor, por su atención y gracias, hermanos, por invitar. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Dios lo Muchísimas bendiga. gracias. Dios los bendiga, hermanos. Muy bien. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano.